Hola, bienvenidos a mi canal. Gracias por atender mi video. Mi primer video. Y en este lo que quiero es mostrar una forma en la que podemos desde la internet recuperar las 500 acciones o recoger las 500 acciones del S&P 500 del S&P 500, sacar un performance, por ejemplo, de un periodo determinado de tiempo, por ejemplo, de un año, y ordenarlas en un ranking y quedarnos con las mejores para, por ejemplo, evaluar una posible compra. Para eso vamos a usar la herramienta de Spreadsheets de Google, la hoja de cálculo de Google que está en internet. Y sin más, les empiezo entonces a mostrar cómo hacemos esto. La función que usamos es algo que no había hace 5, 10, 15, bueno, hace 5 sí, no había hace 10, 20 o 40 años, que es la función de Google Finance. Eso nos ayuda bastante. Bien, vamos a empezar. Entonces vamos a primero tratar de recoger las 500 acciones del S&P 500. Para eso nos vamos al internet, porque en muchas páginas está. Probablemente están listadas, probablemente la que vayamos a usar sea la de la Wikipedia. Vamos a poner aquí S&P 500 list y vamos a buscar acá la de la Wikipedia. Entonces vamos a usar una fórmula que se llama import HTML. Lo que hace esto es, de una página web en específico podemos recuperar una tabla. Vamos entonces a decirle de qué página web queremos nosotros recoger esa tabla, y esta va a ser de la página web de la lista del S&P 500 de la Wikipedia. Entonces ese URL o esa dirección web la ponemos entre comillas como primer parámetro, hacemos una coma. El query que le tenemos que dar o decir, o sea, qué es lo que queremos, es simplemente table. Sé que hay otras opciones como list, por ejemplo, pero eso no aplica a nosotros. Nosotros lo que queremos es una tabla. ¿Qué tabla? Esta tabla que está aquí, que es la primera tabla que está en esta página de la Wikipedia, que justamente contiene las 500 acciones del S&P 500. Entonces, como queremos una tabla y la tabla que queremos es la primera de esa página, acá ponemos número 1. Hay un parámetro más que dice locale ahí. No sé qué es, pero no es obligatorio. Como no es obligatorio, simplemente después del número 1 le damos enter, y aquí deberíamos estar pudiendo recuperar las 500 compañías del S&P 500. Aparecen ahí. Y para efectos de lo que yo quiero, que es poder hacer un ranking de performance de un periodo determinado, la única columna que yo necesito es la de los símbolos, la columna A. Entonces no necesito de la B a la H. Para eso, entonces voy a seleccionar que solamente quiero la columna A, y lo voy a hacer con una función de los spreadsheets que es bastante útil, que se llama query. Al query le digo que toda esta data, o sea, todo lo que me he traído, va a ser mi tabla original, y a esa tabla le quiero hacer una consulta. A esa consulta la voy a llamar, mejor dicho, a esa consulta la escribimos en un lenguaje que es el lenguaje SQL, del cual tiene su propia terminología. Entonces la manera como se empieza a escribir un query en SQL es diciendo select o seleccionar en español. Entonces seleccionamos, solo queremos la primera columna de esa tabla, y al darle enter se queda entonces solamente con esa primera columna. Muy bien. Entonces, ya teniendo solo la primera columna, nosotros ya podemos empezar a buscar data de esos símbolos que nos han quedado ahí. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos recuperar el precio del día de hoy de esos símbolos, bastaría con usar la función, esta que es la función muy útil de Google Finance, e indicarle a la función el ticker del cual queremos el precio, el símbolo. El ticker es el símbolo. Podríamos escribirlo ahí, pero lo tenemos en la columna A. Entonces bastaría con indicarlo, que quiero el ticker de la columna A de la misma altura a la que estoy, y aquí me debería cargar el precio, ¿sí? Entonces, una vez cargado el precio,
quiero el precio, pero de cada una de estas. Entonces lo copio y me voy hasta el final, lo pego. Efectivamente me está dando el precio de cada una de estas. Como que hay errores porque ya no hay, cada vez que busca un ticker o un símbolo en una columna que está vacía, pues no devuelve nada. Vamos a tratarlo con algo que se llama if error, cosa que si es que hubiese algún error, como los que aparecen en la parte inferior, lo tratamos diciéndole que en vez de ese error diga que no hay nada. Pero si va a decir que no hay nada, ni siquiera debemos mencionarlo en el caso del if error. Entonces lo cerramos, lo copiamos, lo llevamos hasta el final y ahora sí, una vez que no hay más símbolos, no se dice nada más. Muy bien, ese es el precio de hoy. Ahora, para buscar un performance o un rendimiento, necesitamos comparar el precio actual, el precio del día de hoy, con un precio en un periodo determinado en el pasado, que es desde el cual hasta el día de hoy va a determinar nuestro rendimiento. Entonces vamos a suponer que queremos el precio del año pasado de estas mismas compañías. Entonces vamos a decir en esta columna que queremos el precio ya no de hoy, sino de un año atrás. One year ago. Vamos a ponerlo de esta manera. Entonces, para buscar el precio de hace un año atrás, ya no nos basta con decir Google Finance y solamente decir que queremos el ticker. Porque eso, si decimos eso, por defecto nos va a dar el precio de hoy. Vamos a tener que llenar más parámetros para decirle exactamente que queremos el precio de hace un año atrás. Para eso, volvemos a usar la fórmula o función del Google Finance. Le volvemos a decir que queremos este símbolo, pero ahora sí tenemos que especificar más atributos para llegar exactamente a lo que queremos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos el precio, porque hay otras opciones. Aparte del precio también puedes obtener el volumen, puedes obtener el, el precio con el que cierra un día, el más alto, el más bajo, y otras opciones más que ahorita no recuerdo, pero como precio no es la única, hay que decirle precio en el segundo atributo. Luego, la fecha de inicio. Si nosotros queremos de hace un año, probablemente la fecha de inicio que querramos esté hace un año y la fecha de final que también nos pide sea la misma fecha de hace un año. Para decirle que queremos un solo dato, un solo precio, que es exactamente hace un año. Entonces comenzaremos diciéndole que queremos como fecha de inicio, porque acá lo que te quiere dar es una tabla con varios valores más que un solo precio. Entonces vamos a indicarle que queremos una fecha de inicio que sea hoy, pero a ese hoy le restamos 365 días. Esto lo interpreta en días esta función. Ahora, esto no es necesario, pero yo normalmente, para no tener problemas con los años bisiestos, siempre le aumento a los 365 días, 365 días y cuarto. 365 días punto 25 para que en caso estuviese trabajando con muchos años no tenga que estar haciendo correcciones cada vez que hay un año bisiesto. Entonces esa sería la fecha de inicio y la fecha de fin podría ser la misma. Sin embargo, si hago eso y el precio de hace un año exacto cayó en un sábado, domingo o feriado, o cayó en sábado pero después había domingo y después el lunes era feriado, probablemente me va a retornar un error o vacío. Entonces para eso preferiría yo, en vez de sacar un solo precio, sacar una tablita con unos cuantos días más hasta que se encuentre el primer precio que sí existe. Entonces vamos a decirle, podría decirle el precio de hace un año más a 3 días más, o sea, indicarle la fecha, pero acá, aparte de indicarle la fecha, también tengo la opción de decirle ese precio como fecha de inicio y quiero, no sé, a 4, 5, 6 o 7 días más como fecha final. Bastaría con decirle, por ejemplo, si quiero una semana más, 7 días más. No tendría que estar indicándole la fecha. Muy bien. Y con eso hay un atributo más que es el intervalo, que puede ser diario o semanal, pero si no le decimos nada, lo va a interpretar como diario, entonces no es necesario que lo escribamos. Le damos
Enter aquí porque no hay necesidad de cerrar el paréntesis, porque si no lo cerramos la misma máquina lo cierra sola. Y aquí está, nos da una tablita de 7 precios. Justamente esto debería ser fecha. Vamos a ponerlo como fecha para que se entienda. Lo formateamos como fecha y este precio debería estar en dólares. Y estos son los precios en dólares. Nótese que nosotros estamos 14 de diciembre del año 2024 hoy día. Entonces el precio de hace un año, el más cercano, el más exacto, vendría a ser el 14 de diciembre del año 2023, que es este de acá. Los demás ya no los necesitamos, solo necesitamos este. Como solo necesitamos este, pues entonces nuestro query, y siempre va a ser el primero, el más cercano, a nuestro query, a nuestra tabla, vamos a eliminarle todos los registros siguientes, nos quedamos con la primera y ese es el que vamos a utilizar. Para eliminar todos los registros siguientes y quedarnos con el primero, a toda esta tabla que hemos obtenido le vamos a aplicar la función de query y a ese query le vamos a pedir que nos seleccione la misma tabla, o sea, columna 1 y columna 2, pero que se limite solamente a darnos el primer valor que haya encontrado, limitado 1. Bien, en ese caso entonces solo tenemos ya el valor más cercano posible a hace un año, que es el del 14 de diciembre del año 2023, $89, pero obviamente no queremos que nos diga la fecha, lo único que queremos es este precio. Entonces para eso no necesitamos que nos entregue la primera columna, la eliminamos. Nos quedamos entonces ya solo con la columna 2. Aparentemente aquí está formateado como fecha, le volvemos a decir que queremos dólares. Ese es el precio de hace un año, $89.49, pero debería estar aquí donde dice close. Close no necesitamos que esté ahí ese título, ya sabemos qué es y no es lo que nos está estorbando. Para sacar el close, el título, y quedarnos solamente con el valor de $89, vamos a quitarlo agregando la función label. En label le vamos a decir que a esa columna 2 no queremos que le ponga nada en título, entonces queremos un título vacío. Entonces a esa columna 2 le decimos que su label va a ser entre dos apóstrofes simples, absolutamente nada. Agregamos ahí, ese título debería desaparecer y efectivamente lo hizo. Entonces ya tenemos el precio de esta compañía, su acción hace el día de hoy y también hace un año. Entonces copiamos para que nos dé exactamente el mismo resultado en el resto de compañías. Efectivamente están apareciendo los precios de hace un año, pero volvemos a chocarnos con el mismo error que ya sabemos cómo corregir o cómo eliminar. Simplemente delante de toda la función le ponemos un if error, copiamos esto hasta el final y ya debería efectivamente deberían haber desaparecido los errores. Bien, entonces teniendo el precio del día de hoy y el precio de hace un año, nosotros podemos ya hacer el cálculo para determinar cuál ha sido el rendimiento de estas compañías en el último año. Entonces vamos a poner aquí un título más, una columna más que se va a llamar One Year Performance, algo así. Bien, para calcularlo lo que tendríamos que hacer es dividir el precio de hoy entre el precio de hace un año y obviamente habría que restarle 1. Otra vez vamos a pasar esto a porcentaje y aquí efectivamente si el precio de la compañía MMM subió de 89 a 129 quiere decir que creció un 45%. Tiene sentido, aparentemente no hay errores aquí, entonces no habiendo errores copiamos la fórmula para todas las demás compañías y efectivamente aquí están los performance. Solo para comprobar, por ejemplo, este de aquí hace un año el precio de AOS
era mayor que el de ahora, por ende ha decrecido, su performance ha sido negativo. Eso parece estar bien por ahora. Estos errores de acá los vamos a eliminar otra vez con la función if error. Se lo escribimos al primer registro, lo copiamos en todos y ya está. Ya tenemos el performance de un año de cada una de estas compañías del S&P 500, del S&P 500. Bien, ahora para justamente hacer el ranking queremos hacer que estas compañías se ordenen de mejor performance a peor, y así podemos tener cuáles han sido las mejores en este último año que ha pasado. Para eso usamos nuevamente la función query. En ese query usamos la tabla de la información que ya nosotros hemos generado de la A a la D. El query siempre lo escribimos entre comillas, empezamos diciéndole que seleccione la columna del símbolo primero, la columna 1, y la columna del rendimiento o performance, la columna 4. Entonces, efectivamente aquí tenemos la primera y la cuarta, la de los símbolos y la de los rendimientos. Ahora queremos ordenar esto por rendimientos de manera decreciente para tener arriba los mejores performances o rendimientos. ¿Cómo lo ordenamos? Aquí dentro del query, una vez que hemos dicho que queremos la columna 1 y la 4, le decimos order by columna 4, pero si lo dejamos así, lo va a ordenar de manera ascendente, es decir, que va a empezar por los peores y al último me va a poner los mejores. Para que no lo haga de manera ascendente, vamos a escribir aquí desk para que lo haga de manera descendente y le damos enter. Muy bien, aquí tenemos entonces ya los rendimientos o performances ordenados de manera descendente. Parece que el mejor en el lapso de un año ha sido la que tiene el símbolo PLTR, que se ha cuadriplicado y un poquito más. Cuadruplicado, ¿por qué? Porque 300%, recuerden que sumado al 100% original significa que esta compañía se ha multiplicado por 4. Y así la segunda mejor es BST, Nvidia, etc. Si llegamos hasta el final, acá tenemos ya los performances que han sido negativos. Y por último, las compañías que al no haber llegado a un año, el sistema simplemente no encontró precio que poner y no ejecutó o ejecutó la operación, pero al haber error, como yo lo había tratado con un if error y que lo dejé vacío, lo ha dejado vacío. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, el AMTM. Vamos a ver si es cierto, si es que no tiene ni un año y que por esa razón no me está poniendo ningún precio ahí. A ver, efectivamente, esto comenzó en septiembre, entonces no me está dando ningún resultado. Bien, estas se quedan en blanco. Y ya tenemos el ranking por performance. Ahora, si yo quisiera solo utilizar, por decir, un grupo de estas para comprarlas, entonces tendría que decir, quiero por decir las 5 mejores, las 10 mejores, las 20 mejores. Obviamente mientras el grupo sea más reducido, el performance podría llegar a ser más alto, pero también es más riesgoso, porque si tengo solo 5 y a 3 les va mal, las otras dos no van a ser suficientes para neutralizar ese mal performance. Si tengo 10, si tengo 20 o 40, ya es un poquito más aburrido, el performance o rendimiento es un poco más bajo, pero es menos riesgoso. Entonces vamos a limitarla a una cantidad. Supongamos que quisiéramos comprar 5, como dije al principio. Se puede ver aquí que en promedio de estos rendimientos, si yo estas acciones las hubiese comprado hace un año, hubiesen tenido un rendimiento de 212%. Pero claro, 5 es bastante riesgoso. ¿Qué pasaría si hubiese decidido en vez de 5 comprar las 10 mejores que tuvieron el mejor performance? Entonces ya el rendimiento hubiese sido un poco más bajo, 161%, pero ya es menos riesgoso. Ahora claro, este análisis lo estoy haciendo en este momento sobre lo que ya pasó un año atrás, pero hace un año yo no hubiese podido hacer esto porque no hubiese conocido la data. Pero vamos a ver entonces qué hubiese pasado
Si este análisis yo lo hubiese hecho el año pasado con la data que tenía entre el anteaño pasado y el año pasado, y con esa data vamos a ver qué hubiese pasado, vamos a hacer el ejercicio entre el año pasado y hoy, si hubiese escogido las mejores acciones basado en esto entre el anteaño pasado y el año pasado. Vamos a hacer ese ejercicio y ver qué sucede. Va a ser un poquito menos arriesgado que esto, obviamente hubiese sido 20 acciones, a ver, aún así el, el performance se hubiese duplicado. Muy bien, vamos a hacer entonces el ejercicio ya no con data que no hubiésemos podido tener el año pasado, sino con data que sí hubiésemos podido tener el año pasado. Borramos esto o lo ponemos más allá para tenerlo en caso lo necesitemos. Y ahora sí vamos a trabajar con data que sí es visible. ¿Qué hubiese pasado si el año pasado nos enfocábamos al periodo entre el anteaño pasado y el año pasado y hubiésemos comprado lo mejor el año pasado para este año? Vamos a verlo. Para eso necesitamos también saber el precio que tuvieron estas compañías o estas acciones hace 2 años. Entonces vamos a agarrar esa columna, Price 2 years ago. Precio de 2 años atrás. El precio de 2 años atrás, prácticamente la fórmula va a ser idéntica a la del precio de hace un año. Si lo copio, me va a salir lo mismo. Vamos a ponerlo con dólares. La única diferencia es que estoy buscando el de hace 2 años y no el de hace un año. Para eso, entonces, la única modificación que habría que hacer en la fórmula es que estos 365 días a punto 25 los tendría que multiplicar por 2. Y de esa manera sí ya puedo tener el precio del símbolo A2 o AMMM, el símbolo que está en la celda A2. Y aparentemente en este caso era mayor hace 2 años el precio que hace un año. O sea, entre hace 2 años y hace un año aparentemente tuvo un performance negativo. Vamos a copiar y hacer esto para todas las demás compañías y van apareciendo. Entonces, yo ya conozco el performance de hace un año, entre hace un año y hoy, de todas esas compañías, pero ahora quiero conocer el performance que hubo o el rendimiento que hubo de estas compañías entre hace 2 años y hace un año. Para eso vamos a llamarle, por ejemplo, Previous One Year Performance. Ya sabemos que no es entre el año pasado y este año, sino entre el anteaño pasado y el año pasado. Para esto vamos a dividir el precio del año pasado entre el precio del anteaño pasado y le restamos 1. Aquí está en formato fecha, esto lo vamos a corregir, lo ponemos en dólares porque es el precio. Efectivamente esta de aquí tuvo, perdón, en dólares no, en porcentaje. Esta de aquí tuvo un decrecimiento de 15%, porque claro, hace 2 años valía 105 dólares y hace un año 89. Vamos a copiar esto y ponerle la fórmula a todo el resto de compañías. Ya sabemos que al final nos sale el error porque la celda A está vacía. Para esto lo tratamos con un if error. Copiamos esto hasta el final y esto se debería corregir. Sí, ya está corregido. Muy bien, entonces ya tenemos el performance entre el anteaño pasado y el año pasado y el performance entre el año pasado y hoy. Entonces, para esto vamos a tratar de hacer el análisis como si hoy estuviésemos hace exactamente un año y nos estuviésemos basando con la información anterior y ver qué pasa con la información siguiente, la que hace un año no sabíamos. Para esto vamos a hacer un ranking de el performance entre el anteaño pasado y el año pasado. Esto lo hacemos con un query. La tabla que usamos es la de toda nuestra data que hemos llenado por aquí. Hacemos la consulta, le decimos select
Le pedimos la columna 1, que es la de los símbolos, y la columna de nuestro performance entre año pasado y año pasado, que es la columna F. La columna F debería ser la columna número 6. Y vamos a ver. Sí, efectivamente, la columna F es la del performance entre el anteaño pasado y el año pasado. Está dándome los números correctos. Ahora, para hacer el ranking, lo vamos a ordenar de manera descendente por esa columna 6. Le ponemos el desk. Y efectivamente, esto fue lo que pasó entre el anteaño pasado y el año pasado. Estas fueron las mejores. Si las limitamos, por ejemplo, a solo las 20, vamos a ver si está bien esto, sí, de las positivas a las negativas y luego las que no existían. Muy bien. Vamos a limitar solo a las 20 mejores. Bien. Si el año pasado entonces, basados entre el anteaño pasado y el año pasado, hubiésemos comprado estas 20 que tuvieron el mejor rendimiento entre el anteaño pasado y el año pasado, ese mejor rendimiento en promedio era un poco más del doble, 116%. O sea, se hubiesen un poquito más que duplicado entre el anteaño pasado y el año pasado esas 20. Si esas mismas 20 las hubiésemos comprado el año pasado, vamos a ver entonces qué hubiese pasado entre el año pasado y hoy. Vamos a ver qué hubiésemos obtenido. Para eso vamos entonces vamos a ver cuál fue el performance de un año de estas acciones. Entonces, para ubicar el performance de un año vamos a usar la función de VLOOKUP. VLOOKUP, entonces con VLOOKUP vamos a buscar el símbolo de estas mis 20 acciones. Lo vamos a buscar en la tabla donde hemos generado toda la información. En esa tabla vamos a buscar la columna de justamente el performance de un año final, entre el año pasado y hoy. Eso está en la columna D, vendría a ser la columna 4. Y vamos a decirle falso porque queremos exactamente el valor exacto. Una vez que hacemos esto, la primera SMCI dice que tuvo un performance en el último año de 23%. Vamos a ver si eso es cierto. SMCI. Entonces en la columna D tiene 23.81, que pienso que es es lo mismo. Entonces esta fórmula está correcta. Vamos a copiar esta fórmula y llevarla hasta el final. Vamos a limpiar los errores dándole la función ifError. Esto lo copiamos hasta el final. Ya no aparecen más. Ahora esta columna, para que se pueda entender, lo vamos a formatear como porcentaje. Estos son entonces los performance que hubiesen tenido estas mismas acciones entre el año pasado y hoy, que entre el anteaño pasado y el año pasado fueron las mejores. Vamos a ver en promedio cuánto hubiesen sido el rendimiento. Bien, entonces entre el año pasado y hoy, y estas mismas acciones que fueron las mejores entre el anteaño pasado y el año pasado, si nosotros lo hubiésemos hecho sin saber el año pasado, dado un rendimiento promedio de 64.73%. Ahora, para ver qué tan bueno hubiese sido eso, vamos a compararlo con un ETF que traquea a las mismas acciones del SP500 en un solo año. Vamos a ver en este último año qué fue lo que hicieron. En este último año, las acciones del SP500 en el ETF del Vanguard tuvieron un rendimiento de 28.9%. Si yo hubiese comprado estas 20 mejores del anteaño pasado, hubiese tenido un rendimiento de 64.73%, que es mayor. O sea, esto hubiese, en este caso, funcionado bien. Ahora, si hubiese sido más arriesgado y solo hubiese comprado las 10 mejores, pues ahora en vez de haber tenido 64%, hubiese tenido entonces un 79%, hubiese sido mejor, que también obviamente pudo haber sido más arriesgado. Si hubiese sido aún más arriesgado y solo hubiese comprado las 5 mejores, vamos a ver qué hubiese pasado. Ahí
hubiera tenido incluso un mayor rendimiento. Pero bueno, y si hubiese sido mucho más conservador y en vez de comprar 20 hubiese comprado 40, entonces lo que hubiese pasado es que sí, todavía hubiese tenido un performance de 45% mayor a los 28 de esta ETF, pero ya no es tan mayor. Entonces, ese riesgo de cuántas comprar, pocas, muchas, ya no me compete a mí. Está en cada uno decide. Yo lo que intento en este video es demostrar que hay formas de analizar la infinidad de data que ahora se puede obtener de las compañías y de las acciones gracias a las herramientas que tenemos hoy, como la de Google Spreadsheets y su función Google Finance. El, el análisis puede estar bien hecho, puede estar mal hecho, puede ser poco, puede ser chato, puede faltar información, pero el nivel de complejidad de análisis antes de comprar las acciones y el riesgo y la responsabilidad de hacerlo lo pone cada uno. Eso es todo lo que yo quería demostrar por el día de hoy. Muchas gracias por ver mi video. Hasta luego.